que los ciudadanos tengan de lo que está en juego. El día de hoy hemos invitado a un ministro clave en el actual gabinete, puesto que se trata de un ministerio, el MIDIS, que es el último que debe intervenir una vez que los otros sectores no dan respuesta, no pueden llegar a dar servicios eficientes. Entonces hay que ayudar a una población que no esté incluida en el sistema y sus beneficios. Estoy hablando del MIDIS y de su titular actual, el señor Julio De Martini. Ministro De Martini, buenos días, gracias por estar con nosotros en Enfoque los Sábados. Muy buenos días, don Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad para expresar un mensaje, creo yo, de reflexión, pero sobre todo de esperanza a todos los peruanos, ¿no? Muchas gracias por estar y muchas gracias por esa actitud general. Usted, entre los ministros del actual gabinete, es seguramente uno de los que más experiencia tiene en gestión pública. Ha estado en otras entidades del Estado, en otros ministerios, sabe lo que es difícil y sabe lo que se puede hacer frente a esas dificultades. Por eso quisiera decirles qué objetivo se ha fijado usted en el tiempo que tienen para hacer gobierno hasta que se concreten las elecciones anticipadas. Primero, don Fernando, tomando la introducción que usted ha hecho, así es. Nosotros estamos asumiendo con bastante responsabilidad lo que le toca al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de cara a ser un ministerio que ve al poblador pobre extremo, al poblador vulnerable, de la manera más cercana. Pero sin embargo, como usted dice, sabemos también que fue una decisión de nuestra presidenta Boluarte el hecho de presentar el proyecto para el adelanto de elecciones. ¿Y esto qué significa? Un gobierno de transición. Y al tener un gobierno de transición, como usted lo ha dicho, y teniendo claro que es gestión pública, nosotros tenemos que marcarnos metas y objetivos claros. Metas y objetivos claros que se tienen que traducir en resultados sobre una demanda social que por muchos años, lamentablemente, nuestra sociedad, nuestro pueblo, ha requerido que se solucione. Entonces, metas, objetivos claros, ¿cómo, don Fernando? A partir de los tantos proyectos o acciones del Estado que podamos cuantificar en tiempo, marcar hitos en este año y meses para que la población pueda hacer el seguimiento de resultados que le vamos a presentar. Y esto ya está caminando, por ejemplo, con la estrategia que ha presentado el Ministro de Economía y otras actividades y acciones que vamos a hacer desde el Estado en los diferentes sectores, obviamente por indicación expresa de la presidenta Boluarte. Bueno, lo que nos está diciendo es que hay que ayudar a nuestros compatriotas que han perdido el trabajo, con el COVID todo esto se acentuó, que estaban en la informalidad, que no podían salir de su casa, que no tenían ingresos. Ha habido toda una política de bonos y de auxilio y de mapeo de las poblaciones necesitadas de una intervención del ministerio que usted dirige ahora. Pero ha subrayado que no solamente es de inclusión social, es decir, que no queden personas fuera de los beneficios de vivir en sociedad organizada, sino que hay que subrayar la D de desarrollo. MIDIS es Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y nos ha comenzado por eso diciendo que acá hay coordinaciones fundamentales que hacer con el Ministerio de Economía, lo que naturalmente tiene que ver con la reactivación económica. Explíquenos, por favor, cómo concibe la función que su ministerio tiene para mantener claro y vivo el objetivo desarrollo de nuestro país. Dos cosas fundamentales, don Fernando. Primero, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un ministerio que es el más joven, tiene un poco más de 10 años. Sí. Y a partir de la creación del ministerio, que creo que fue una medida acertada, y hay que reconocer lo bueno, creo que se priorizó la inclusión. Y eso está bien. Los programas sectoriales que tenemos de Pensión 65, Contigo, Juntos, es una clara expresión de la inclusión económica y financiera sobre líneas importantes de gestión pública. Pero lo que nosotros tenemos por desafío este 2023 es la otra parte del ministerio, el desarrollo. Y por lo tanto, y he venido diciendo y he compartido en gabinete ministerial, y por supuesto con la doctora y la presidenta Boluarte, es que no hay inclusión sin desarrollo, don Fernando. Y eso es lo que nosotros tenemos que potenciar. ¿Y cómo se trasluce el desarrollo? Por eso la alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas, que antes era un ministerio con una mirada más econometrista. Sí. Pero que nosotros tenemos que emprenderle el desarrollo a partir de ¿qué? De proyectos productivos,
No los grandes, no los medianos, sino los pequeños. Esa microeconomía que mueve a la sociedad, a la agricultura familiar, a las madres de los comedores populares, a las madres de las ollas comunes, de los vasos de leche. Ese gran tejido social, don Fernando, que tenemos que, creo que históricamente, reivindicar y trazar líneas concretas. Primero, lo de los bonos. Eso de los bonos, yo creo que es una receta no nacional, es internacional. Sí. Es inyección a una Sí. economía familiar. Ahorita ha causado que en Estados Unidos, en los países europeos, en todas partes, Así haya una es, distribución de así bonos es. para gente que sin esos bonos no hubiera podido Así sobrevivir. es. Y ahí está la demostración en la recuperación de unos puntos sobre el impacto de la pobreza que teníamos el 2020-2021. Entonces, ha sido una fórmula que ha permitido detener e impactar positivamente. Pero luego eso se tiene que traducir en algo más. No solamente es una asistencia económica, sino es que darle las herramientas a la población pobre y pobre extrema para que ellos puedan ser protagonistas de su cambio. ¿Cómo lo hacemos? A través, en nuestro caso, de Foncodes, programas productivos como Jacuwiña, como Noa Hayatay, y que ahora, y acá una segunda, digamos, importante anuncio que tengo que hacer, ahora acabamos de aprobar algo también que es histórico, la nueva política de desarrollo e inclusión social. ¿Cómo es esa nueva política de desarrollo e inclusión social? Por años hemos estado mirando la pobreza o la pobreza extrema solamente desde el punto de vista monetario, que está bien, era una forma de mirarla. Pero con ese punto de vista monetario, don Fernando, hemos excluido a muchas personas pobres, pobres extremas de las ciudades. La pobreza urbana ha sido desatendida totalmente. Y por lo tanto ahora la nueva política mira no solamente la pobreza monetaria, sino la pobreza multidimensional. ¿Qué es esa pobreza? Es la carencia de los servicios. La carencia de los servicios de agua, la carencia de los servicios de saneamiento, la carencia de servicios de luz, de telefonía. Toda esa mirada Pero ahora va a esas permitir... tareas que nos está diciendo que son claves, lo hacen desbordar de los campos de su ministerio y de pisar los talones de algunos colegas suyos. Yo no sé, eso hay una concertación. Yo quisiera que nos lo conteste después de una brevísima pausa, por favor, para escuchar a los anunciantes de RPP, que nos diga cómo se está concertando en lo que usted ha mencionado: agua, luz, servicios básicos, que ya escapan un poco a los límites de su ministerio, pero le da un enfoque diferente efectivamente a la lucha por la inclusión social. Retomamos la conversación con el ministro Julio de Martini, responsable del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, después de una breve pausa. Son las 9:19, estamos en Enfoque de los Sábados, estamos conversando con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, el MIDIS, el doctor Julio de Martini, que nos ha venido diciendo: aquí se trata de la inclusión social para los que han perdido el trabajo, para los que son beneficiarios de los programas sociales, pero también se trata de desarrollo del país, sin el cual, ha subrayado, no hay inclusión social posible. Y eso supone coordinar con otros ministerios. ¿Cómo están haciendo ustedes? Nos hablaba sobre su visita a Arequipa, y lo que descubre ahí es carencias graves de hospitales, de electricidad, de agua, pero eso no es competencia de su ministerio. ¿Cómo hace en concreto usted? Sí, si algo hemos comprendido, y creo que es una línea de acción que tengo que comentarles, o sea, la línea de acción de la presidenta Boluarte y nuestro premier es que entendemos y creemos que la articulación es básica e importante, porque así desterramos esa idea del Estado de toda la vida, de compartimentos estancos, cada uno con lo suyo. Yo no me hablo, yo quiero el protagonismo, y en este Consejo de Ministros, en este gabinete, es todo lo contrario. Sabemos, porque lo he trabajado yo desde el MIS con la presidenta Boluarte, que la articulación es básica, y por eso con mis otros pares, mis otros colegas en el gabinete, empezamos a coordinar las acciones intersectoriales. Y hay espacios para la política social, ya hay una comisión intergubernamental. Son espacios que ya están establecidos, que nunca se activan, pero que nosotros los estamos activando. Ahora, efectivamente, en el caso de Arequipa, es un claro ejemplo. Cuando yo he ido y me he reunido con diversas autoridades, el gobernador regional electo, alcalde provincial de Arequipa, alcaldes distritales, el alcalde de Caima, de Yanaguara, etcétera, ¿qué es lo que hemos identificado? Hemos identificado que efectivamente hay protestas, pero hay protestas que vienen de demandas sociales reales. Por ejemplo, en el tema de Chala. Nos informaban en el tema de Chala de que hay un hospital que no se ha concluido. Pues ya se está tomando acción, don Fernando, de concluir el hospital. Pero sin embargo,
el hospital no solamente como hospital, sino que tiene un problema de agua y saneamiento. Ya hablamos con la ministra de Vivienda, la señora Jania, y ya estamos tratando de destrabar ese proyecto de agua y saneamiento que va a ser una realidad no solamente para la población en sus servicios, sino también para el hospital, que es una demanda de chala. Entonces, imagínense, hay población que reclama con bastante razón. Por supuesto, hay que separar de un grupo que lamentablemente toma una posición radical y que eso no nos lleva a nada, ¿no? De acuerdo. Ha centrado usted un problema grave. Hay un descontento real, hay demandas por promesas insatisfechas y por servicios que no se dan. Cuando uno ve que en su barrio hay un hospital que ha comenzado a ser construido, es el caso incluso en grandes ciudades como el Cusco con el Lorena, como el de Andahuaylas. Correcto. Hay el presupuesto, se ha invertido el dinero, se ha contratado a la gente, hay ingenieros, expediente técnico y no avanza. Alguien está desviando el dinero y eso 2.500 obras públicas en nuestro país, según la Contraloría. ¿Cómo hace usted para convencer a aquellos que quieren represión, que solamente ven acá una voluntad de vándalos y una presencia por todas partes de la pura violencia? Usted está distinguiendo, eso existe, pero también existe de manera mayoritaria un descontento que tiene usted, según usted, fundamento real. Así es, y todos los ministros tenemos como prioridad el diálogo, el escucha, pero sobre todo, a partir de ese diálogo, hacer las cosas. Y eso en gestión pública es absolutamente posible, don Fernando. Nosotros los gestores públicos de carrera sabemos bien cuáles son los proyectos de corto plazo, con acciones inmediatas, cuáles son los de mediano plazo y cuáles son los grandes proyectos que no se van a desarrollar pues ni en meses, ni un año, ni en dos. Por lo tanto, hay que hablarles claro a la población. Pero segundo, quiero manifestarles un ejemplo, yo creo que esto es importante. Hace poco la presidenta estuvo reunida con un sector de dirigentes, de representantes de la población amazónica de Loreto, pueblos originarios. Y a partir de esa reunión nos hemos reunido con otros tantos dirigentes de pueblos originarios, muchos de ellos afectados por el derrame de petróleo. Reivindicaciones de años, como usted entenderá, y que realmente son heridas que se tienen que cicatrizar. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Ya nos hemos sentado. El 9 de enero hemos acordado que nos vamos a sentar todos los ministerios involucrados con todos los dirigentes de las diferentes etnias, sobre todo del Daten del Marañón, y todo, así es, y la zona petrolera, y todas las demandas que por años han sido adversas, que no se les ha dado aplicaciones, que se han tenido suspendidas, las vamos a poner en una mesa y vamos a identificar las demandas que son reales de manera inmediata, las que son de manera mediata y las que son a largo plazo, para que ellos sepan con claridad qué podemos hacer. ¿Y para qué? Para que en este gobierno de transición dejemos la línea clara de lo que podemos hacer y la línea clara de lo que va a recibir el otro gobierno, y ellos, como población organizada, también ejerzan el control de la vigilancia ciudadana, que es tan importante para un desarrollo de una política nacional. Muy importante lo que nos dicen los pueblos originarios. Ahora, hay un problema concentrado también en el Perú con las poblaciones de la Sierra Sur, las zonas en los que Pedro Castillo obtuvo mayor votación, porque recordemos que en Puno, Huancavelica, Apurímac sacó cerca del 90% de elección en el año 21. Y ahí han habido dificultades para establecer canales de diálogo, en parte porque hay fricciones entre las asociaciones de campesinos, trabajadores, frentes de defensa populares, que no logran definir una plataforma de demandas clara que uno pueda utilizar como base para un diálogo. Usted estaba en Arequipa. En Arequipa ha habido muchas revoluciones que han comenzado ahí, en general democráticas. Acá el problema es que corren algunas corrientes que no son propiamente democráticas. ¿Cómo fue su experiencia en Arequipa? Primero, yo hice una agenda de la siguiente manera, que creo que todos mis colegas están haciendo de la misma manera. Primero, autoridades, la institucionalidad. Nunca hay que perderla. Son mecanismos formales con las autoridades electas, las que van a asumir esta responsabilidad el 1 de enero, como yo le decía, ¿no? Al 1 de enero vamos a estar en la misma cancha, porque ustedes asumen responsabilidad como autoridades electas y van a tener la responsabilidad también que dar cuenta a la población. Pero otra línea de diálogo es con las organizaciones sociales, como usted ha mencionado, Fernando, que ellas tienen demandas, tienen
algunas plataformas de lucha y con ellas seguimos construyendo los puentes. Yo me he reunido con alguna de ellas, yo ahorita no quiero identificar porque es un proceso muy sensible, pero muchas de ellas, don Fernando, quieren el diálogo. Por supuesto que están planteando... ¿Qué reclamos que usted y sus colegas del gabinete ministerial puedan satisfacer? Porque como ha dicho usted, hay muchas cosas que son de largo plazo. Así es. Por ejemplo, tema de seguridad alimentaria, en lo que corresponde al MIDIS, ¿no es cierto? He tenido algunas consultas y una de las primeras cosas que me preguntaron en Arequipa es, hay ollas comunes en muchas ciudades y estaban preocupados porque efectivamente, como MIDIS, nosotros hemos asegurado alimentos hasta diciembre. Hasta este mes está asegurado el alimento. Y ellos creían que ya nos iba a atender. Y es más, les estaban diciendo que nosotros íbamos a ser adversos a seguir trabajando esa línea de protección social. Yo les he dicho que no, que efectivamente nosotros estamos aprobando ahorita, de la mano con el ministro de Economía, un decreto de urgencia que va a destinar más de 100 millones de soles para seguir favoreciendo a ollas comunes a nivel nacional. ¿Cuándo va a estar listo ese decreto de urgencia? Porque el hambre no espera. No espera. Y las ollas comunes hemos visto Así es. lo que significan para gente que sin esas ollas no comería. Así es. La primera semana de enero, en estos próximos días, el decreto de urgencia está ya listo. Lo tiene ya listo, solamente que es un año fiscal diferente, por lo tanto tenemos que esperar los primeros días de enero para aprobarlo y firmarlo. Eso ya es una decisión y está dentro de la estrategia de Compunche Perú que ha presentado el ministro. Bueno, ollas comunes y seguridad alimentaria es uno de los factores que a usted le parece clave en el diálogo. ¿Qué otros? Otro es la infraestructura que hemos hablado, la infraestructura de desarrollo. No la gran infraestructura, los canales de riego, no la gran infraestructura. De repente los programas, digamos, sociales del Ministerio de Agricultura como Agrorural, Agroideas, muchas cosas que se han quedado en el tintero que son directamente a poblador de a pie, al agricultor familiar. Entonces nosotros tenemos que intervenir automáticamente ahí. Obviamente también la cría de los animales menores, una serie de factores que no siendo del MIDIS, nosotros nos empapamos y articulamos porque estamos de cara conversando con esa población. Y por lo tanto nosotros articulamos y mandamos el mensaje a nuestros colegas que están tomando ya la acción respectiva para presentar estas propuestas. Hay otros temas, por supuesto, que escapan al tema social. Son temas de seguridad ciudadana que también reclaman. Graves. Así es, son temas de derechos humanos que también reclaman. Pero, por ejemplo, en ese caso, nosotros también estamos tomando las medidas con el ministro de Justicia para garantizar el derecho a la protesta, pero una protesta pacífica, donde ellos puedan expresar toda su problemática, todas sus carencias y sus frustraciones, y nosotros como obligación, como servidores públicos que somos, tenemos que dar la solución. Y con la verdad, decir, estas cosas se pueden de manera inmediata, estas cosas se pueden, pero va a tomar un poco de tiempo. Señor De Martini, ¿cuál es la próxima región que va a visitar usted? Nos ha hablado de Arequipa, tiene otros departamentos a su cargo, ¿no? Así es, yo ahorita estoy tendiendo líneas de trabajo, además de que hay otros colegas que están a cargo de regiones, pero sí, gracias al trabajo que tiene el MIDIS, estoy tendiendo líneas de trabajo con Loreto, vamos a ir allá con los hermanos de la Amazonía, vamos a ir a Ayacucho, vamos a ir a Apurímac, las zonas de más conflictividad, estoy ya tendiendo líneas de conversación y estoy seguro que va a haber un resultado de cara al compromiso y a la indicación que nos ha dado la presidenta Boluarte. Así esperamos, señor, que la experiencia que usted tiene, larga experiencia en el Estado, sea útil en el diálogo con nuestros compatriotas de Loreto o de Ayacucho y de Apurímac, que por lo que nos ha explicado usted, tienen razones para protestar y para exigir que una autoridad como un ministro como usted vaya y les dé explicaciones, pero al mismo tiempo tienen el riesgo de verse manipulados por personas que quieren utilizar esos reclamos con métodos naturalmente inaceptables que ponen en duda la integridad de las personas. Señor ministro, que tenga un feliz año y una exitosa gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muy buenos días. Don Fernando, muy buenos días y un mensaje de reflexión a todos nuestros compatriotas. Reflexión y esperanza. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para devolverles a ustedes la credibilidad de un Estado que en un corto plazo va a dejar las líneas de un quiebre positivo del 2023 a partir de la gestión de la presidenta Boluarte y todo un gabinete que se va a poner a disposición de los ciudadanos. Muchas gracias. Tomamos nota de ese compromiso, un quiebre a partir de este año para restablecer la credibilidad del Estado, y eso supone eficacia en los servicios y naturalmente lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenos días.